Hoy vamos a montar el mayor panel solar fotovoltaico casero de la historia. Para empezar a fabricar nuestro panel solar, utilizaremos como estructura dos puertas como esta. Pero antes debemos dejar la superficie completamente lisa. Para ello, comenzaremos quitando las manetas o pomos, las cerraduras y también quitaremos las bisagras. Ahora hacemos lo mismo con la otra puerta. A continuación, preparamos unos trozos redondos de madera para tapar los agujeros de las cerraduras. Los lijamos para que entren a presión en los agujeros. Los pegamos con cianocrilato. Así. Tengo que rascar las imperfecciones de la puerta para poder aplicar masilla y que se adhiera perfectamente a la madera. Comenzamos aplicando masilla para madera en todos los agujeros e imperfecciones de las puertas, para tener una superficie plana que hará de estructura para nuestro panel solar de CDs. Después de 24 horas, cuando la masilla está completamente seca, lijamos toda la superficie de las puertas para que quede muy lisa y así estará preparada para pintar. Comenzamos pintando una cara de las puertas con pintura de zinc. Y ahora continuamos pintando la otra cara de las puertas con pintura sintética de color negro. Han quedado muy bien después de pintarlas. Continuamos uniendo las dos puertas con unas bisagras.
Unimos las bisagras de este modo. Y ahora fijamos la bisagra del centro. Esta bisagra la hemos modificado uniendo las dos partes con un perno largo. Así no podrán separarse accidentalmente las puertas. Ha quedado una separación entre ambas puertas de 25 milímetros. Así tendremos espacio suficiente en el medio para construir nuestro panel solar. Vamos a fabricar un panel solar con CDs, pero no utilizaremos cualquier CD, sino estos CDs de color morado porque contienen una capa de silicio interna. Este tipo de CD no contiene silicio, no sirve. Necesitamos los CDs de silicio, estos sí que sirven. Para que haga contacto eléctrico por la parte trasera, con la amoladora retiraremos cuidadosamente el plástico para llegar a la capa trasera de silicio. De esa forma podremos hacer contacto eléctrico. Vamos a necesitar una cantidad enorme de CDs de silicio, no será fácil encontrarlos. En total usaremos 210 CDs, lo que equivaldrá a 327 voltios. Retiramos parte del plástico para llegar a la capa trasera de silicio. De este modo, conduce la electricidad. Ahora vamos a cortar tiras de papel de aluminio que utilizaremos más adelante para unir eléctricamente los CDs. Con 30 milímetros de ancho será suficiente. Debemos doblar todas las tiras de aluminio por la mitad, así. Ahora cortamos todas las tiras de aluminio en trozos de unos 45 milímetros de largo para fabricar las conexiones eléctricas. Aquí tenemos un CD con el silicio trasero al descubierto. Cogemos una tira de aluminio y la ponemos aquí, en la parte trasera del CD, y la pegamos con cinta adhesiva. Debe quedar así, de esta manera. Y hacemos lo mismo con todos los CDs. Ahora vamos a medir el voltaje que genera uno de nuestros CDs de silicio. Estamos frente a una gran ventana donde entra una gran cantidad de luz solar. Comprobamos el voltaje y tenemos 1,56 voltios. Volvemos a medir 1,56 voltios. Muy bien. En este momento debemos empezar a situar nuestras celdas fotovoltaicas. Seguiremos el patrón que tenemos en este plano. Conectaremos todos nuestros CDs en serie, de esta forma, para conseguir 330 voltios de corriente directa y una potencia máxima de 3000 vatios. Gracias a la capa doble de silicio tridimensional, un DVD es capaz de generar hasta 6 veces más energía que una célula de silicio normal de las mismas dimensiones. Debemos ponernos guantes de látex para evitar contactos eléctricos accidentales. Y comenzamos a posicionar los CDs siguiendo el diagrama eléctrico. Así.
Si os fijáis bien, el electrodo de aluminio que está pegado en la parte inferior del CD debe hacer contacto con la capa superior del CD que colocamos a continuación, y así sucesivamente. De esta manera conectaremos todos los CDs en serie para sumar el voltaje que genera cada uno de ellos. Y hacemos lo mismo en la otra parte. Ahora que ya tenemos posicionadas correctamente nuestras celdas fotovoltaicas, debemos pegarlas a la base de madera con silicona caliente para que no se muevan. De esta manera quedaron muy bien pegados. Como pueden ver, los electrodos de aluminio no hacen buen contacto con la capa superior de silicio de los CDs. Como no queremos pegarlos con cinta adhesiva porque el panel solar sería menos eficiente, lo resolveremos de otra manera más ingeniosa. Ahora marcamos dónde debemos taladrar. Y hacemos 2 agujeros de 10 milímetros de diámetro, así. Ahora ponemos esta tira de papel de aluminio aquí y la pegamos con cinta adhesiva. Este será el terminal positivo y este el terminal negativo. Hacemos lo mismo en la otra parte. Ahora pasamos los extremos de los cables a través de los agujeros que hemos hecho. Fijamos cada cable con un tornillo a los terminales eléctricos del panel solar. El cable negro será negativo y el cable rojo será el positivo. Repetimos el proceso en la otra mitad de nuestro panel solar. Y sellamos los agujeros con silicona, así. Para que haga buen contacto cada terminal eléctrico de aluminio, vamos a pegar sobre cada uno de ellos una lágrima de silicona adhesiva. Así pondremos una en cada lámina. Más adelante pondremos encima una capa de cristal sintético que presionará las láminas de aluminio contra los CDs, haciendo de este modo un buen contacto eléctrico. Ahora situamos en su lugar los paneles de cristal sintético. Y retiramos el film protector.
Una vez retirado el film protector, ya podemos sellar con silicona transparente todos los extremos de los cristales sintéticos. Además, de este modo quedarán bien pegados. Ahora vamos a poner los conectores MC4 especiales para paneles solares. Aquí hemos puesto otro tipo de conector para no equivocarnos. De esta manera conectamos en serie las dos mitades de nuestro panel solar. Ahora vamos a atornillar estos perfiles de aluminio alrededor de nuestro panel solar. De esta manera será mucho más robusto y tendrá un mejor acabado. Además, también ayudan a sujetar mejor los paneles de cristal sintético. El resultado es impresionante. Hemos fabricado también este cierre de seguridad. Vamos a atornillarlo aquí. Así podremos transportarlo sin peligro de que se abra. Y ahora nuestro panel por fin está listo. Utilizaremos esta base de madera para fijar los elementos eléctricos. Este aparato es un variador de frecuencia solar. Transforma la corriente que generan los paneles solares desde 200 a 400 voltios de corriente directa a 220 voltios de corriente alterna, como la de los enchufes domésticos. Tienen el enlace de compra en la descripción del vídeo. Esto es un interruptor magnetotérmico de 20 amperios especial para corriente directa. Servirá para darle alimentación eléctrica al variador de frecuencia solar. Y por último, una base de enchufes. Vamos a montarlo. Estos cables irán desde la salida del magnetotérmico a la entrada de alimentación del variador.
cable rojo lo conectaremos al terminal positivo del variador y el cable negro al negativo. Así. Estos son los cables de alimentación para conectar los paneles solares. El positivo en la parte del positivo del magneto térmico y el negativo en la parte del negativo. Ahora cortamos el cable de la regleta de enchufes por aquí. Descubrimos los cables. Les ponemos estos terminales eléctricos y los conectamos a la salida de corriente alterna del variador de frecuencia. El cable de tierra irá conectado aquí. Ya tenemos terminado nuestro cuadro eléctrico. Ahora vamos a ponerlo a prueba en interior con la luz de nuestros focos y la luz solar de una gran ventana. Conectamos estos dos cables así para unir en serie los dos paneles. Y ahora conectaremos el panel solar a nuestro cuadro eléctrico. Vamos a comprobar el voltaje de corriente directa que genera nuestro gran panel solar. $317-318 voltios. Al accionar el magneto térmico y alimentar el variador de frecuencia, hay una pequeña caída de tensión, 290 voltios. El variador está programado para entregar 220 voltios a 50 Hz de frecuencia. Lo ponemos en marcha y vemos que la base de enchufes está energizada. Vamos a comprobar si se enciende esta bombilla. Muy bien. De momento el circuito parece que funciona correctamente. Es hora de la verdadera prueba en exteriores. Hoy hace un día muy soleado. Es un tiempo ideal para probar la potencia de nuestro panel solar. Con unos 30 grados de inclinación para que incidan mejor los rayos solares. Ahora vamos a conectar el cuadro eléctrico con el panel solar. Conectamos cada cable donde corresponde. Vamos a hacer la primera prueba con un pequeño compresor de aire. Accionamos el magneto térmico y energizamos el variador de frecuencia. Lo ponemos en marcha accionando el pulsador verde de encendido y conectamos dos medidores de energía para comprobar el consumo eléctrico de cada aparato. La pantalla del variador de frecuencia parece que parpadea, pero es un efecto provocado por la cámara con la que grabamos el vídeo. La pantalla muestra 50 Hz, que es la frecuencia de la corriente eléctrica que proporciona. Conectamos el compresor de aire. Su consumo es de 700 vatios aproximadamente. Y funciona perfectamente. Es normal debido a la gran potencia que genera este panel y al buen tiempo. Podemos ver que su consumo real son unos 727 vatios. Apagamos el compresor y comprobamos que el consumo es de 0 vatios. Vamos a conectar algo mucho más potente a ver qué ocurre. Ahora el día está un poco más nublado, pero vamos a confiar en la eficiencia de nuestro panel solar. Vamos a poner en marcha este equipo de soldadura inverter. Conectamos el enchufe. También traemos una amoladora angular. Vemos que funciona sin problemas, incluso con el cielo un poco nublado. Consume 865 vatios de potencia.
Y ahora vamos a soldar. Encendemos la máquina de soldadura. Ajustamos la potencia. Y empezamos a soldar estos dos perfiles de hierro. Quedamos sorprendidos al comprobar la eficiencia de este panel solar, ya que por la regulación de potencia que hicimos en la máquina de soldar, el consumo era el máximo que podía proporcionar el variador de frecuencia solar, 2200 vatios. Muy bien, con este invento podemos trabajar fácilmente en el campo. Si has llegado hasta aquí, di lo que opinas en los comentarios y dale a like. Tus likes y tus comentarios nos apoyan mucho. Vamos a continuar con nuestra sesión de trabajo al aire libre. Podemos observar que este taladro de 750 vatios también funciona sin problemas. Ahora vamos a poner en marcha este martillo demoledor de 2200 vatios. El panel puede hasta con el martillo demoledor. Espectacular. Como podéis ver, podemos trabajar con todo tipo de herramientas en el campo. Ahora vamos a regar con esta bomba de agua. El panel resiste también la bomba sin problemas. Estamos extrayendo el agua de esta balsa a unos 15 metros. Después de una larga jornada de trabajo, llega la hora del merecido descanso. Este ventilador de 30 vatios nos proporcionará una brisa fresca. Comenta si tú también duermes después de trabajar. Esta noche pondremos de nuevo a prueba nuestro panel solar a la luz de la luna llena. ¿Qué pasará?
Lo veréis en nuestro próximo vídeo. Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos a nosotros o a nuestros vídeos, considera hacerte miembro. Además, tendrás acceso a otras ventajas solo para miembros. Gracias por estar ahí.